Esta es la segunda parte de la investigación que hicimos para saber qué fue lo que pasó con Radio Red, quién o quiénes fueron los responsables, pero sobre todo qué pasó después, qué hay después de Radio Red y cuál es la importancia de este cambio y, si se puede, de alguna manera, la posible solución para que esto no vuelva a ocurrir. En el año 2015, ya con el control total de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre se vuelve un chivo en cristalería. Trató de adquirir un canal nacional de televisión, como indica Alberto Barranco en su columna del periódico El Universal, pero al no poder, perdió 411 millones de pesos. En el intermedio, Aguirre le había comprado y aparentemente no completado el pago de su participación en Grupo Radio Centro a sus 10 hermanos, asumiendo con ello la presidencia y la dirección general. Para hacer todos estos pagos tuvo que endeudarse. El problema es que al incumplir con los pagos de las hipotecas, los acreedores tomaron los terrenos. ¿Cuáles? Los de las antenas transmisoras, los terrenos en donde estaban las antenas de Radio Red AM, Radio Centro, formato 21. El fonógrafo seguiría transmitiendo por un tiempo y finalmente también seguiría quedando únicamente la 69, en donde se fusionaría parte de la programación de Radio Centro con el programa de Martínez Serrano y la programación musical de El Fonógrafo. Más tarde se perdería la posibilidad de transmitir la frecuencia en FM de Radio Red y, como apunta el mismo Alberto Barranco, con todo, Aguirre volvió a insistir en el negocio de la televisión, ganando esta vez la concesión de un canal local. Pues sí, estoy triste. Comenta Carlos Gil, conductor del programa Opciones de Vida de la también desaparecida estación hermana Radio Centro 1030. De López Dóriga, en donde hablaba de los severos problemas financieros de Grupo Radio Centro, que justamente el día 13, el día 12 tenía que pagar más de 300 millones de pesos a acreedores, ya no lo pudo realizar. Y bueno, lanzó un plan para poder reactivar sus pagos hasta el año 2029. Me pregunta Omar de la Croa que si de nuevo saldremos al aire en Radio Centro 1030. No vamos a salir al aire, por lo menos fue la comunicación que recibí el día de hoy, te repito, por parte del director de operaciones de Grupo Radio Centro, y también en esa llamada estaba conectado William Yarmes. Pues la vida tiene ciclos, los ciclos se abren, los ciclos se cierran. Y pues yo lo único que tengo para Radio Centro es agradecimiento. Quien me abrió las puertas sin tener ninguna experiencia radiofónica. Y de manera muy especial le agradezco la oportunidad a Vicente Atamoros, que cuando yo entré a Radio Centro, él era el gerente de esta estación. También un agradecimiento muy, pero muy especial al señor Sergio González Lafón, en paz descanse, quien era pues director de operaciones de Grupo Radio Centro en aquel entonces. Siempre consideré a don Sergio González como el rey de la escucha, porque siempre tuve las puertas abiertas, todas mis propuestas. Y para Grupo Radio Centro lo único que tengo es agradecimiento. Pero a mí hay algo que me extraña. Cómo se concursa por la televisión cuando en el mundo la televisión es algo que va de salir. Siendo un experto en peinarle la melena al poder, en 2018 Francisco Aguirre buscó 2 trajes para tenerlos en puerta y usarlos según los resultados electorales. Uno, color Loret de Mola, totalmente contrario a AMLO, por si llegara a ganar el PRI o el PAN. Y el otro color era Carmen Aristegui, por si llegaba a ganar Andrés Manuel López Obrador.
De tal manera que al tomar el poder el nuevo presidente, apenas unos días después, Carlos Loret de Mola tiene ofrecimientos de cambio de frecuencia, de horario, de tiempos en la transmisión de su programa, y la cosa le resultó tan imposible o tan risible que prefirió renunciar. De esta manera se deshizo Francisco Aguirre de su as incómodo y se quedó con quien le ayudaría, desde su punto de vista, a tener buenas relaciones con el nuevo poder. Desde su vasta experiencia como adulador del poder, Francisco Aguirre intuyó que no era suficiente, intuyó que era necesaria más lealtad, más simpatía para el nuevo régimen. Esto a cambio de más recursos, de más compra de tiempo en las estaciones de radio por parte del gobierno. Entonces, tanto Francisco Aguirre como su hijo Juan Aguirre Abdo, un hombre cuyo único mérito en los medios es ser hijo del dueño, tuvieron la gran idea de invitar a gente famosa por ser eco, por ser caja de resonancia de todo lo que dijera el nuevo presidente y todo el nuevo movimiento. Gente desconocida prácticamente en radio, gente con méritos regulares en el ámbito noticioso, pero que les servirían de trampolín para alcanzar los deseados recursos del gobierno para los medios de comunicación. Llegó entonces un grupo de comunicadores con un discurso lleno de resentimiento, ofensivo, en donde se ataca a las personas, pero se debate poco sobre las ideas. Todo lo que está a favor del nuevo gobierno es bienvenido. Todo lo que señala algún error, algún área de oportunidad, es calificado de corrupto, de chayotero, con un lenguaje básico, con un lenguaje tan pobre que no sabíamos que podía esto ocurrir en una empresa como Radio Centro. Basta el ejemplo de Julio Hernández, apodado Astillero, que como todo aquel que no tiene nada y de repente lo tiene todo, llegó como jefe de información, atropellando compañeros, despidiendo gente, con una arrogancia que recuerda a los mejores tiempos del PRI, y decidiendo quién es corrupto, quién no es corrupto, quién es moral, quién no es moral. A pesar de que su paso en Radio Centro fue fugaz, el daño que hizo al patrimonio, a los compañeros, a los empleados es irreparable, y creo que la mejor editorial la puede dar don Guillermo Ochoa, quien estuvo en los micrófonos de Radio Centro, entrevistado precisamente por este personaje, Julio Hernández. Está cargado este cubilete, como le digo. Bueno, le cedo que me pregunte lo que usted desee. ¿Qué se siente estar muerto de hambre? Las desproporciones económicas de Grupo Radio Centro no vinieron ni con la pérdida del canal de televisión nacional, ni con la pandemia, como aseguran las autoridades. Esto venía de mucho tiempo. Ya desde hace años que padecía el grupo crisis económica. Algo que para mí es muy... A los conductores de los programas, en su mayoría, en su gran mayoría, no se les aumentó el sueldo por más de 18 años. A la gente de producción, por lo menos 10 años de no tener cambio en su salario. Pero después de la debacle económica vino la destrucción, la pérdida de mobiliario, la pérdida del equipo como las motocicletas, los automóviles, los helicópteros. Se empezó a perseguir al personal, se desapareció el área de comedor. Los cubículos fueron destruidos durante el fin de semana, de tal manera que la gente llegaba a su lugar de trabajo y encontraba sus cosas prácticamente en el suelo, obligándonos a todos a trabajar en lugares pequeños, estrechos, sin las condiciones mínimas que necesita una producción radiofónica. Y es que nos enteramos tiempo después de que el edificio se había vendido. Eran famosas las comidas de Grupo Radio Centro, tanto en el Día del Locutor como a fin de año en un lujoso hotel de la Ciudad de México.
Y siempre en esa ocasión aprovechaba Jacobo Zabludovsky para hacer una broma cargada de verdad, preguntándole públicamente a Francisco Aguirre: ¿le pagas bien a tus empleados, Pancho? En nuestro 10º aniversario hicimos un concierto exclusivamente con una orquesta formada para ese fin. Y la sala Silvestre Revueltas, la Olinjo Lisli, estuvo totalmente llena de nuestro público, que fielmente nos había escuchado durante 10 años, y también formando a públicos jóvenes para la música de concierto, cosa que no existía en ninguna emisora dedicada a este tipo de repertorio. El público siempre fue muy cálido, nosotros siempre nos debimos al público, a hacer promociones, a hacer discos, que nunca se había hecho tampoco en ninguna estación más que en Radio Red 1110. Hicimos discos exclusivos para nuestro público, trajimos a pues las más grandes luminarias de México y el extranjero a nuestros micrófonos para compartir sus experiencias con nuestra gente, así que esa relación que siempre tuvimos con nuestro público fue verdaderamente en crecimiento, en crescendo, y que de alguna manera se vio truncada al empezar los cambios en esta emisora. De alguna forma nosotros tratamos de seguir con algunas personas del público, algunas sobre todo que utilizaban el internet, pero se perdió muchísimo público para nuestras filas. Y el hecho de que haya desaparecido Radio Red 1110 significa un grave retraso en la radiodifusión mexicana. Una estación en donde existieron, repito, opiniones y formas de pensar y de comunicar tan distinguidas como quienes fueron mis compañeros, los colaboradores de la estación, difícilmente se podrá ver en la radio mexicana. Yo realmente lamento, sobre todo para nuestro público, para formar un público que opine, pensante, que actúa, que está activo junto a los conductores de la radio. Lamento mucho que ya no pueda haber este espacio, y celebraría que de alguna manera todos quienes fuimos el elenco de Radio Red 1110 pudiéramos verter nuevamente todos los conocimientos y todo el cariño hacia el público, todos los conocimientos que tenemos cada uno en nuestra área, y que respetuosamente y de una forma verdaderamente profesional nosotros dimos nuestra vida por Grupo Radio Centro, y más aún por el público que fielmente nos siguió hasta el final. Insisto, soy José María Álvarez y agradezco mucho el favor de su atención a estos comentarios, y larga vida Radio Red 1110. Algo que para mí es muy triste cuando me refiero a Radio Red es la forma como terminó todo. No tenía por qué haber sucedido. Creo que se tomaron decisiones equivocadas o apresuradas o mal cálculo, pero matar un proyecto no solamente de radio sino de convivencia fue una de las decisiones peores que se haya podido registrar en los tiempos recientes de los medios de comunicación. El público era un público entregado, un público que escuchaba la radio todo el día o momentos importantes. Me sorprendía en la participación con el programa de William Janner, en que estábamos a las 3, 4 de la mañana y muchísimas llamadas, o recuerdo particularmente los varios programas que dedicamos a nombres y apellidos, el público a raudales haciendo comentarios, las llamadas, las telefonistas vueltas locas, esa gran experiencia que no tiene valor, no se puede contabilizar el aporte que tuvo a la sociedad Radio Red, y que deploro su ausencia, su abandono tan importante a esta sociedad que la necesita. Lamentablemente, todo este trabajo que construimos durante 18 años, que nos hicimos de un público, este trabajo que verdaderamente enriqueció el panorama musical, repito, porque no solo nos limitábamos a programar canciones, sino que definitivamente lo llevábamos mucho más allá, a los niveles de la investigación musical, hablábamos del contexto histórico, compartimos grabaciones de muchos otros países, los coleccionistas, decía yo, como Armando Pous, trabajaron codo a codo con nosotros, pero todo ese trabajo se vino abajo
cuando abruptamente, en mayo del 2020, sin siquiera avisarnos, nadie nos dijo nada, después de que nos estuvieron cambiando de estación, nos movieron los horarios, nos redujeron, nos sacaron las transmisiones del aire para limitarnos únicamente al espacio digital, al espacio virtual, a las redes. Un buen día simplemente no volvimos. No nos dieron la oportunidad de despedirnos de nuestro público, no nos dieron la oportunidad de saber ni siquiera las razones, simplemente recortaron, nos hicieron una llamada telefónica, nos dieron las gracias y jamás volvimos a pisar las instalaciones de Radio Centro. El programa se acabó abruptamente y con él una tradición que difícilmente se va a volver a recuperar porque el material discográfico con el que contábamos era realmente único. Es muy lamentable lo que pasa, lo que ha pasado, porque era una oportunidad para mucha gente de mantener viva justamente esa cultura musical, de mantener vivo el recuerdo, y sin duda alguna representamos para muchos hogares mexicanos la oportunidad de volver a ver, de volver a vivir recuerdos, y indudablemente el rescate musical que hicimos es invaluable. Ese fue el fin de Amor Perdido y con él el fin de una era radiofónica en la que ni siquiera nos indemnizaron. Y alguien me dijo algo bien importante cuando ya había terminado el programa, cuando ya nos habían dicho que, bueno, ya de hecho teníamos algunos meses fuera del aire y ya no existía ni la estación ni el programa, obviamente. Y un radioescucha me dijo algo que me pareció tan extraordinario que se los quiero compartir. Me dijo, mis hijos, él tiene 2 hijos según lo que me platicó, ahora adolescentes, me dijo, desde niños escuchaban el programa de ustedes junto con nosotros, con los padres. Y mis hijos aprendieron a discutir sin pelear gracias a su programa. Y eso me pareció absolutamente maravilloso, porque sí, nosotros discutíamos, pero no nos peleábamos. Había un respeto, nos peleábamos con las ideas, pero no con las personas, y creo que esta era también una enorme ventaja del programa. También debo decir que, y esto quiero agradecerlo siempre, lo agradeceré siempre a Grupo Radio Centro y a Radio Red en general, que era la libertad absoluta que teníamos en el tratamiento de los temas. Una libertad total. Nunca tuvimos la más mínima intervención o censura de parte de nadie. A pesar de que el público alguna vez nos habrá dicho que teníamos línea o que no nos dejaban y que nos pagaban y que recibíamos chayo, cada quien puede pensar lo que guste, pero se lo digo desde la experiencia directa, y mire que he trabajado en lugares como fue Canal 22, en donde sí conocí la censura y de inmediato me salí y dejé ese espacio porque yo no acepto la censura. Y bueno, solo quiero decir lo siguiente: la pérdida de un espacio dedicado a la cultura es una pérdida siempre irreparable. Siempre será una pérdida irreparable. No existe en toda la radio o la televisión una estación que completa se dedique a la cultura. Y esto era Radio Red. Y en un momento tan absolutamente fundamental, crítico, como el que está viviendo nuestro país en este momento, cuando la libertad de expresión está siendo permanente y sistemáticamente cuestionada, desacreditada, agredida, lastimada, un espacio como Radio Red es una pérdida irreparable. Yo lo lamento porque aún en una crisis, mi opinión es que se tiene que decir, en este caso a los involucrados, a todos los que formábamos parte de Radio Red, hagan propuestas, porque queremos renovar. Y me hubiera parecido excelente, y todos, porque todos somos personas creativas, habríamos hecho, creo, grandes aportaciones para que la estación se mantuviera por bien de la sociedad, por el bien de México. Para terminar, creo que vale la pena la reflexión de Jacobo Zabludovsky en entrevista que le hace el joven periodista Claudio Ochoa, cuya liga la dejo aquí abajo junto con la de otros videos que utilizamos para este canal.
Pero la etapa en que nos encontramos es de un México que ha cambiado. Un México en camino democrático, cuyos primeros síntomas son siempre la libertad de expresión, la libertad de opinar. Ahora tenemos, en comparación con lo de hace tiempo, una libertad envidiable. En esta situación hay medios que siguen actuando como en aquellas épocas. Ese es su problema. Hay otros que hemos aprovechado la posibilidad democrática para ejercer el periodismo en su forma más eficiente, que más lo justifica, que es como crítico del gobierno establecido, para establecer un contrapeso frente al poder que dan las leyes. El poder que da la opinión pública debe ser siempre crítico. Y en esa situación estamos. Es una ubicación privilegiada poder comparar lo que podíamos hacer con lo que podemos hacer ahora y actuar en función de lo que ahora podemos hacer. Y esperamos que el futuro sea de democracia más amplia, más firme. Actualmente se están discutiendo nuevas leyes sobre las telecomunicaciones. Es un buen síntoma. ¿Con esta libertad no se ha caído en un libertinaje? O sea, ¿no se ha dado paso a? Puede ser que sí. Pero más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción. Ahora la pregunta es, ¿por qué se permite que un empresario tenga fuera del aire a las frecuencias radiofónicas que pertenecen a la nación? ¿Es acaso una especie de premio? ¿Es una especie de consolación por haber sacado del aire a una emisora cuyos conductores pudieron haber sido en algún momento críticos del sistema actual? ¿Es esto una especie de premio por haber sacado directa e intencionalmente a Radio Red del aire? Felicidades a Formato 21, el formato de noticias de 7 días, 24 horas, 365 días. Al final el poder de los medios al servicio de unos pocos. Pero también quiero dejar la idea de que esta empresa, como muchas otras, manejan un espectro que pertenece a la nación, espectro que pertenece al pueblo de México. Es importante que el gobierno haga valer el derecho de los ciudadanos y que podamos cada uno de nosotros decidir qué queremos que se transmita en cada una de las frecuencias, tanto de la radio como de la televisión y de todo el espectro que pertenece a la nación. Ojalá que en un futuro no muy lejano podamos contar con la firme decisión del gobierno de quitar los medios de comunicación a quien no pueda manejarlos. Me estoy refiriendo a la radio y la televisión. De lo contrario, una buena idea sería aprovecharnos de una frase que se me ocurre en este momento. Los medios son de quien los trabaja. Si un radiodifusor, si un empresario de los medios de comunicación que utilizan las ondas que pertenecen a la nación no puede con ello, tiene apagada la emisora o la tiene transmitiendo la repetición de una más, entonces que el gobierno retire la concesión de este empresario y lo entregue a quien sí pueda manejarlo, ya sea otro grupo empresarial o incluso formar cooperativas de comunicadores que puedan hacerse cargo de la alta responsabilidad de transmitir mensajes al pueblo de México, mensajes que enaltezcan la cultura, el arte, el conocimiento, la ciencia, la información. Yo por mi parte, desde el exilio, agradezco a todos ustedes que me siguen en este canal. Les invito a que se suscriban, a que le den like, a que opinen y nos veremos muy pronto en otro video, en otra investigación o simplemente en un video más para divertirnos
para estar en compañía. Buenas noches.